Listo, muchas gracias. Bueno, bienvenidos. Vamos a ver, tan pronto vean mi pantalla, les agradezco me confirmen, por favor. Bueno, muy bien. Entonces vamos a dar inicio a la sesión de hoy. ¿Ya están viendo mi pantalla ahí? Sí. Bueno, tenemos hoy la sesión con la ficha 2773241, agosto 27, el RAP 20 de la guía de aprendizaje número 7, y la actividad que hay que desarrollar es el rutograma. ¿Correcto? Bueno, esto es una evidencia muy sencilla, muy fácil. Ya habían ustedes con anterioridad, ya habían hecho unos trabajos previos similares a esto. Este es un poco más preciso, un poco más formal. Ya les voy a explicar cómo es el desarrollo de la actividad. Y vemos el desarrollo de la actividad que tienen que realizar. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, nada, muy bien. La agenda para el día de hoy. La bienvenida, vamos a ver el cronograma, vamos a hablar algo inicialmente sobre trazabilidad de la operación. Vemos qué es el rutograma, lo explicamos, explico la evidencia y esa sería la sesión del día de hoy. No es un tema muy complejo. Bueno, vamos a ver aquí el cronograma. Estamos en la fase de ejecución, la guía número 7, que inició el 18 de julio del 24 y va hasta el 22 de septiembre del 2024. Esta evidencia que están viendo ustedes inició el día de ayer, no hay inconveniente, y va como fecha para entregar la evidencia el 1 de septiembre. ¿Qué fecha cae 1 de septiembre? ¿Alguien que me recuerde, por favor? ¿Alguien más que me diga? El domingo. El domingo, perfecto. Entonces hasta el domingo tienen tiempo para adelantar la evidencia. ¿De acuerdo? Bueno. Como siempre, antes de iniciar la sesión, pues importante, damas y caballeros, recordarles a ustedes, por favor, el respeto por la participación. Primero, pues la participación de todos, el respeto de la participación y de esos comentarios de cada uno de los aprendices que vamos a estar desarrollando esta actividad durante la noche de hoy. ¿De acuerdo? Importante estar entrando a la plataforma para ir actualizando las evidencias y revisando cuáles son los anuncios o las actividades que se proponen para el desarrollo de cada una de las evidencias que tenemos, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a empezar primero que todo a contextualizar un poco el tema que vamos a desarrollar de la actividad, y es, inicialmente vamos a hablar algo sobre lo que es la información del proceso, entendiendo pues eso pues por toda la actividad que desarrollamos. Cuando hablamos nosotros de información, ¿a qué nos referimos? Damas y caballeros, ¿qué será cuando nosotros hablamos de información? ¿A qué hacemos referencia? ¿Qué creen ustedes?
Cuando estamos hablando de información, ¿a qué nos referimos? Datos. Señor. Datos. Okay, y esos datos, cualquier cosa, un número puede ser un dato. ¿Qué otra cosa puede ser un dato? Una imagen. Una imagen, correcto. ¿Qué más? Una imagen, ¿qué otra cosa nos podemos entender que es como dato? Estadísticas. Señor. Estadísticas, códigos. Estadísticas, códigos. Ok. Entonces, cuando estamos nosotros hablando de información, ¿y para qué nos servirá la información? ¿Por qué creen que es importante la información? ¿Por qué creen ustedes que es importante la información? ¿Para qué nos servirá? Permite resolver problemas. Para resolver problemas. ¿Para qué más? Tomar decisiones. Adquirir conocimientos. Importantísimo, importantísimo. ¿Sí? Para poder tomar decisiones. Nosotros no podemos tomar ninguna decisión si no tenemos una información básica. Llevo sombrilla, me coloco saco, ¿sí? Entonces es fundamental la información para poder tomar decisiones de la forma más precisa y las decisiones que más convengan para el proceso. ¿De acuerdo? O para la actividad que estemos desarrollando. Una definición sencilla, pues, de información es básicamente, y algo que es relevante es que es un conjunto organizado de datos, ¿sí? Tienen que tener un orden preciso o un orden dado para poder entender esos datos, para poder asimilar esos datos y descifrarlos o utilizarlos de forma eficiente. Nada saco que yo tenga una cantidad de datos de información, imágenes, datos, cifras, pero si no están organizadas, pues no va a poder interpretarlas correctamente. ¿Sí? Importante dentro del proceso, ustedes saben cuáles son los elementos que existen dentro del proceso de comunicación. Señor. No, no saben. Entonces, dentro de los procesos de comunicación, importante es tener un emisor, un receptor, un canal, ¿sí? Un código y una información. Son como los datos básicos, ¿sí? Entonces, si yo voy a llamar a mi mamá, entonces yo soy el emisor, ella sería el receptor, el medio a través del cual vamos a hacer la comunicación es el celular, y la información tiene que ir a través de un código, ¿sí? Puede ser que yo le escriba un mensaje, o le coloque emojis, o lo haga cuando se habla, es una conversación verbal, pues lógicamente él habla. Entonces es importante nosotros tener clara la información. En muchos procesos se presentan errores de comunicación. En muchos procesos, el no tener clara la información nos puede generar inconsistencias o problemas. ¿Cuántas veces no escribiendo el número de una placa de un carro se confunde si es un 3, es un 5, si es una S? Entonces es importante tener claro que la información debe ser precisa y clara para poderla manejar de una mejor forma. ¿Sí? Y en cualquier contexto que estemos, importante y fundamental es que la información se maneje de forma clara y de forma oportuna, ¿sí? Que es otro aspecto importante de la información, que la información sea oportuna y llegue oportuna a su destino o llegue oportunamente a su receptor.
de nada saca uno pues transmitir la información, pero que llegue un día después de lo que se necesitaba, ¿de acuerdo? Entonces, eso es parte de la información, es un elemento básico para cualquier desarrollo de actividades que hagamos. Y dentro de eso, pues vamos a entender aquí un poquito esa información, cómo nos puede llegar a afectar en los procesos logísticos. Entendiendo, damas y caballeros, que los procesos logísticos son todas las actividades que están alrededor, llamémoslo así, digamos que de una forma básica, alrededor de un elemento que se fabrica, ¿sí? O de un servicio, ¿sí? Entonces, esto nos tiene que llevar desde que se llega el producto, se tiene que recibir, se tiene que almacenar el producto, luego tiene que ese producto alistarse, despacharse, y de ahí para adelante todo el tema de saber dónde está el producto, en qué momento va a llegar a mi cliente y bajo qué condiciones o cuáles son los requisitos que exige ese producto llegue en óptimas condiciones, en el momento oportuno, en las cantidades oportunas y en las condiciones adecuadas que me exige el cliente. ¿Listo? Entonces, todo este tema de información es súper importante para poder evitar contratiempos y situaciones críticas. Despacharon mal un producto, ¿sí? Tenían que mandar crema dental de 75 mililitros y mandaron crema dental de 100 mililitros al cliente. Pues, lógicamente, pues lo van a rechazar, ¿sí? Entonces, es básico el tema de la información para cualquier actividad que desarrollemos, ¿sí? Y parte fundamental ya del proceso logístico es todo el tema de transporte, ¿sí? Y el tema de transporte, porque para qué el tema de transporte será importante, ¿por qué la información será importante para todos los temas de transporte? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Por qué será importante todo el tema de trazabilidad en el tema de transporte? Todo el tema de información. Pues lo que dijo el compañero en la toma de decisiones, con esa información uno ya hace una planeación a base de la información que uno tiene. Ok, eso me permite tomar acciones oportunas, poder prever la llegada, la salida de producto, no tener carros en stand-by, aeronaves en stand-by, barcos en stand-by, ¿sí? Ustedes saben que operativamente genera un alto costo tener aeronaves en tierra. Las aeronaves están para desplazamientos y estar volando. Eso es lo que genera, digamos, que la utilidad de las compañías. Tener vehículos en stand-by esperando 5 o 6 horas a que los carguen o que los descarguen, pues a nadie le interesa, ¿no? Es dinero perdido, personas quietas ahí sin hacer nada, generando unos costos importantes. Entonces, por eso es importante manejar todo este tema de información. Y cuando estamos hablando para temas de transporte, es importante poder identificar esos momentos o esos sitios en donde va a llegar el vehículo o no va a llegar. Hay una cantidad de restricciones importante para el desplazamiento de vehículos de carga por zonas de una ciudad, por temas de pico y pico, las restricciones que hay cuando son los fines de semana, que hay puentes festivos, pues que afectan todo el tema. Entonces es importante uno poder identificar todo este tipo de situaciones para planearlas de una mejor forma, ¿no? Y entonces vamos a hablar algo de la trazabilidad de la operación. ¿Qué es trazabilidad de la operación? ¿Alguno? ¿Recuerdan cuando hablamos de trazabilidad El que hacemos proceso que se referencia? va a tener de pronto en el cargue, descargue, en las rutas que se va a tener para ese carro. Eso, para mí es eso. Cuando hablamos de El consolidado de la mercancía que hay.
Cuando hablamos de trazabilidad, ¿qué es exactamente trazabilidad? Es como Saber lo que hay, producto. la información y los productos que se tienen en ese momento disponibles, el control de toda esa mercancía. Sí, sí, sí. ¿Qué otra cosa es? Ese es conocer dónde está nuestra mercancía, ¿sí? La trazabilidad es un proceso en el cual se busca poder saber dónde está el paquete, dónde está la caja, dónde está mi embarque, dónde está mi contenedor, ¿sí? Y eso lo puede uno manejar, digamos que de operaciones macro a operaciones un poco más micro, más al menudeo. Inicialmente, pues uno debería pensar, estoy haciendo una exportación puedo hacer una exportación de carbón con destino a la China, ¿sí? Entonces, parte del interés del vendedor es poder identificar o darle información a su cliente de dónde está ese barco granelero que lleva carbón o el buque petrolero dónde va con el petróleo, ¿sí? Y lo empieza a manejar en eso. O también cuando viene un contenedor de otro país, identificar ese contenedor dónde está, en cuánto tiempo va a llegar, para poder uno ir preparando pues todo el tema aduanero o poder ir previendo todo la distribución de los paquetes, las cajas que trae ese contenido. Y digamos que ahora con todo el tema de e-commerce, pues es mucho más crítico la ubicación y el conocimiento de los productos, ¿no? Uno compra un par de tenis y lo trae a Estados Unidos y entonces quiere saber dónde viene, en cuántos días me llegan. O hice una compra de hasta un domicilio, ¿no? Ahora uno ve esas aplicaciones de Rappi, por ejemplo, y ustedes ven que ustedes hacen el pedido y ¡tin! O piden un taxi, un Uber, y entonces hace uno el pedido, hace uno la solicitud y empieza a ver en tu vehículo llegará en 5 minutos, o están preparando tu orden, el rapitendero salió para tu casa, y entonces uno ya sabe a qué horas tengo que bajar a recoger el pedido o en qué momento me va a llegar el vehículo que pedí recogerme. Entonces, el tema de trazabilidad es bien importante para el manejo de la información, ¿de acuerdo? Y por esto se están desarrollando muchas plataformas que me permiten tener a mí todo el tema de trazabilidad de los pedidos. De esto también, y me lo vamos a tocar un poquito más adelante, es ustedes hicieron unos ejercicios de rutas óptimas. Entonces, ¿qué es lo que también buscamos uno? Fuera de tener la trazabilidad es poder uno tener un ruteo que me permita tomar la ruta que sea más eficiente o la ruta que me genere menos costos, ¿sí? Esto es la parte de lo que hablábamos de trazabilidad. ¿Qué beneficios tiene la trazabilidad en la operación? ¿Sí? Digamos que lo principal que podemos ver es cómo se normaliza la información con las otras áreas del proceso logístico, ¿no? Entonces, si estoy esperando que me llegue mercancía, las fábricas pueden, o la parte de operaciones puede disponer los elementos o los recursos necesarios para recibir un vehículo o un contenedor que traiga 20 estivas de piso laminado, por decir algo, ¿sí? O diferente que venga un contenedor en arrume negro con N cantidad de productos, con N cantidad de cajas, entonces tengo que de disponer de más recursos, porque si es un contenedor de piso laminado, pues lógicamente, pues, asumamos que viene una sola referencia, entonces va a ser mucho más fácil descargar esto que descargar un contenedor en arrume negro con N cantidad de referencias y cajas, ¿de acuerdo? ¿Para qué más me sirve mi trazabilidad? Se usan muchas herramientas, códigos de barras, RFID para registrar el ingreso o movimiento de mercancía dentro de los centros de distribución, la salida y entrada de mercancía, ¿sí? ¿Para qué otra cosa me sirve también? Para mejorar todo el tema de visibilidad de los procesos, ¿sí? Saber y conocer cómo está la situación, cómo está el proceso y cómo se va desarrollando y ver si está siendo eficiente o no. Hacer un tema de calcular indicadores de gestión que son indispensables para cualquier proceso o cualquier medición que necesitemos hacer.
incrementar el uso de herramientas tecnológicas. Lo que les comentaba ahí, poder tener una mejor asignación o una mejor distribución de los vehículos para las operaciones que manejamos, tener una mejor comunicación y control de las operaciones entre los centros de distribución, entre las bodegas o los despachos que hacemos a mayoristas o a otras bodegas menores para la distribución a mis clientes finales. Y lógicamente, pues, reducción de costos y buscar las eficiencias, ¿sí? Son algunos de los aspectos importantes del por qué estamos teniendo que manejar buena información, bajar esa información, o mejor dicho, bajarla, no subir esa información o bajarla, según el caso, a herramientas que me permitan controlar. Antes, ¿cómo se hacían? Se hacían los controles de los vehículos, pues nada, tenía que el conductor llegar a un sitio, salía de una ciudad a otra, tenía que llegar a un sitio, parar y hacer una llamada telefónica para informar que había llegado a cierto punto o un punto de control que me permitiera llevar el control de ese desplazamiento, ¿sí? Con el desarrollo de nuevas tecnologías, ya entonces empezó a salir el GPS, entonces ya automáticamente a través del GPS se hacía un reporte y uno podía ir controlando el desplazamiento del vehículo. Y a esto le han ido agregando una cantidad de herramientas, tales como conocer la ruta, el desplazamiento del vehículo y conocer el momento en el que se hace la entrega de un pedido y que en tiempo real avise o alerte a la central de monitoreo, al centro de control o a la herramienta que yo uso, le dé un aviso al supervisor de que se está entregando o ya se hizo la entrega de cierto producto. En algunos casos hay algunas herramientas que avisan al cliente cuando hay paqueteo o estas entregas, digámoslo, al menudeo, en donde yo entrego el cliente 1 y tan pronto salgo del cliente 1 hacia el cliente 2, envía un mensaje, una alerta para que el cliente sepa que ya van en camino hacia su casa o su oficina para entregar la mercancía o el paquete que él estaba esperando. ¿Sí? Entonces todo esto se ha ido desarrollando, entonces por eso es básico desde el principio que tengamos un buen sistema de comunicación, que la comunicación sea, el ingreso de la comunicación sea fiel, sea fidedigno y que me permita tener la información disponible en cualquier momento. ¿Listo? Esta primera parte era como para contextualizarnos un poco con el tema de información, de trazabilidad, y que nos va a servir pues para irnos ambientando acá para el tema que vamos a tratar de fondo en esta sesión, que es un tema muy sencillo, ¿de acuerdo? ¿Preguntas hasta acá, damas y caballeros? ¿Dudas? No, señor. Claro, hasta el momento. Ok. Bueno, entonces les quiero hacer una pregunta. En este instante, perdónenme un momento. Listo. Perfecto. Bueno, entonces esto ya era lo que era la trazabilidad de la operación. Ya vimos cuáles son las ventajas. Y vamos a empezar a ver lo que es un rutograma. ¿Qué será un rutograma? ¿Saben? ¿Conocen? ¿Lo han visto? ¿Lo han trabajado? ¿No saben qué es eso? No, señor, por mi parte no. No, señor, tampoco. No conozco qué es. Ok. ¿Alguien más que conozca algo? Ni idea. Bueno, listo, muy bien. Entonces, en poco más o menos, un rutograma, como su nombre lo dice, es una representación, es un mapa, ¿sí? En donde yo hago
cuál va a ser mi ruta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo irme para Bogotá, Santa Marta. Entonces, yo de Bogotá a Santa Marta puedo tomar varias rutas, puedo tomar varias alternativas. Cada una de las alternativas que tome, pues va a tener unas características. Cada una de estas rutas, pues va a tener unas condiciones especiales. Entonces, yo podría salir Bogotá, La Vega, Honda y coger toda la ruta del Sol de ahí para abajo. O también podría salir Bogotá, Tunja, Bucaramanga, el Barranca Bermeja y la ruta del Sol. O también podría llegar a salir Bogotá, Medellín y también podría llegar a Santa Marta. Son 3 rutas posibles. Cada una tiene unas características especiales. Cada una se puede acomodar a unas condiciones particulares de mi necesidad, ¿sí? Entonces, el rutograma es eso. Es un proceso en el que vamos a ver cómo está un sector, conocer las condiciones, la ruta, y esto es la definición de un rutograma, ¿sí? Entonces, el rutograma o rutagrama es una radiografía de la infraestructura vial, fluvial y sus características para los desplazamientos, como en la primera forma. ¿Qué otra cosa es? Es un informe que me permite hacer un análisis detallado de esa ruta. Altimetría, tipo de la vía, es una vía es una ruta 4, es una vía 4G, es una vía doble calzada, o es una vía que no tiene, es una misma vía con 2 sentidos, cuáles son las condiciones de seguridad, cuáles son las restricciones que puedo llegar a tener. Y esos son factores que me permiten a mí hacer un análisis para tomar alguna decisión de cuál es la ruta que más se acomoda o que es más eficiente para la operación o para las necesidades que yo tengo. Esencialmente un rutograma es eso, ¿de acuerdo? ¿Sí? No es más. Poco más o menos como es un rutograma, pues se determina origen, destino y empieza uno a sacar cuáles son sus alternativas de rutas. Empieza uno a mirar un dibujito, altimetría, no altimetría, peajes, etcétera, etcétera. Empieza a mirar unas condiciones de seguridad, etcétera. Ya lo vamos a ver más adelante. Y se hace un esquema de tal sitio a tal sitio. Puedo hacerlo de aquí a allá de esta forma, por acá, por este sitio, por este otro sitio, y mis condiciones de seguridad, de manejo, etcétera, etcétera, son las que se presentan a continuación. ¿De acuerdo? Entonces, el tema del rutograma es eso, en pocas palabras, ¿sí? Es definir entre un punto A y un punto B por dónde voy a coger, ¿sí? Pues como cuando ustedes salen de su trabajo y dicen, si no tienen vehículo o moto, pues dice, tengo que ir a coger caminar hasta el paradero. Del paradero tengo una o 2 opciones, ¿sí? O me voy en un SITP, en el caso de Bogotá, o cojo Transmilenio, y estando en Transmilenio puedo hacerlo de 2 formas. Una, que es el expreso. Entonces, el expreso es el A57. Lo que pasa es que el expreso no pasa tanto. O me espero al 8, que es el que para en varias estaciones. O cojo y hago un transbordo hasta una estación, ahí bajo y cojo otro. Entonces, eso varía un poco. Y después de que llego a la estación, cojo un alimentador o tengo que caminar o coger algún otro medio de transporte o llegar a mi casa. Eso es. Y entonces uno evalúa todas las condiciones que me generan el desplazamiento según por donde yo me vaya. Eso es un rutograma. ¿Queda claro que es un rutograma, damas y caballeros? Sí, señor. Ok, listo. Igual hay material en la plataforma de material para que ustedes lo repasen, lo vean y terminen de complementar pues lo que les estoy diciendo. ¿Qué aspectos se tienen en cuenta en un rutograma? ¿Sí? Entonces, lo más importante para yo desarrollar un rutograma, damas y caballeros, es tener información veraz, tener información clara. ¿Sí? Por eso es que al principio les decía que era básico y fundamental, pues, que la información sea precisa, sea clara, que sea real,
que sea verdadera y que sea en tiempo real. A mí no me sirve pues recibir un reporte que el clima está bien de hace una semana cuando voy a tomar una ruta marítima donde va a haber un tema de huracanes, ciclones que pueda afectar el desplazamiento de la embarcación, o en una ruta aérea también una tormenta o clima fuerte puede afectar el desempeño de la aeronave, ¿de acuerdo? Bueno. Estos son algunos aspectos del rutograma, ¿sí? ¿Que hay más? Claro, hay más. Esto es los más básicos, los más importantes, es poder primero determinar las distancias, ¿sí? Es un factor importante, pues porque normalmente a mayor distancia, pues tengo que incluir en mayores costos, ¿de acuerdo? Entonces, un factor importante es determinar la distancia, ¿sí? Del punto A al punto B, ¿cuál es la distancia estimada? ¿Sí? ¿Cuáles son las condiciones de esa vía que estoy tomando? ¿Sí? Tiene 5 o 6 peajes, es una vía donde se puede desplazar fácilmente, o puede ser la vía más rápida, pero también puede llegar a ser la más peligrosa. Entonces empieza uno a comparar todas esas situaciones que son relevantes para mi proceso, ¿sí? Que de pronto llevo productos delicados, mercancía delicada, entonces pues buscaría no buscar la vía que sea más plana, la vía que esté en mejores condiciones, que no sea una vía de pronto destapada o con muchos problemas de pavimento, pues porque me puede generar pues afectación a la mercancía que estoy transportando. Esto me permite alertar a los conductores sobre los peligros en las zonas, ¿sí? Entonces que hay en cierto sector hay lluvia permanente, se presentan deslizamientos, o en ciertos sectores de las vías hay zonas donde se presenta neblina, baja visibilidad. Entonces son alertas que debe tener en cuenta el conductor, más si es una ruta nueva, pues para evitar que sufra alguna situación de riesgo que le pueda afectar la actividad de transportar la mercancía o llevar los pasajeros. Importante, identificar las áreas de servicio. Entonces, ¿qué serán eso de las áreas de servicio? ¿Quién me dice? ¿Qué serán las áreas de servicio? ¿Ninguno? No, señor. Pues Las áreas de supongo, como servicio, la pues son las palabra áreas. lo dice, pues un área específica que da un servicio en especial. Exactamente, las áreas de servicio son áreas en donde yo, pues si voy en un vehículo, pues necesito combustible, necesito tanquear, llenarle aire a las llantas, zonas de pronto donde sea una bomba o una zona donde yo pueda dejar mi vehículo en una revisión o parar para hacer una pausa activa, un descanso y tomar los alimentos, ¿sí? ¿Por qué? Porque aunque eso dirán, ay, pero eso eso por carretera en cualquier lado, porque es que pueden haber sitios de cierto riesgo, entonces normalmente en estas rutogramas se escogen cuáles son los sitios o los sectores de menor riesgo donde el transportador, el conductor de vía podría llegar a parar para tomar sus alimentos, o en cuáles son la ubicación de bombas, aunque hay muchas por la vía, pero identificar de pronto cuáles son las bombas, como en qué casos, las bombas en donde tienen servicio, digamos que coordinado con la empresa. Entonces llego allá, no tengo que pagar combustible, pues porque hay un chip o hay algún servicio adicional que se maneja, digamos que se maneja, no paga con manejo de efectivo, sino a través de medios electrónicos con un chip o algún convenio que yo tenga con esa estación de servicio para prestar servicios de combustibles, mantenimiento, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Esas son las zonas de servicio, ¿sí?
y son importantes irlas identificando, pues porque en muchas operaciones se empiezan a tratar de que el transportador no maneje tanto efectivo y lo que se hacen es convenios con algunas restaurantes, algunas bombas, algunas estaciones de servicio, pues para que presten esos servicios y se manejen pagos electrónicos de lo que necesite el transportador. Identificar la ubicación de las entidades de control y apoyo. Esto es por identificar dónde están las estaciones de policía, dónde hay batallones, dónde hay unidades militares, en caso de una posible emergencia, una situación particular, donde puedo buscar apoyo, policía de carreteras, los peajes, identificar esas entidades que me pueden controlar, en qué sitios pueden haber de pronto controles o retenes de entidades de control fuera de la policía, llámese el ICA, cuando estamos transportando ganado, que hay unos controles que para el control de el movimiento de estos del ganado que esté llevando el vehículo en ese caso, ¿sí? Donde hay las básculas para el control de pesaje de los vehículos. Entonces es importante irlo identificando, ¿sí? Donde pueden haber restricciones, donde están los peajes, en donde están los túneles o las zonas de riesgo, ¿sí? ¿Para qué más me sirve a mí el rutograma? Pues puedo identificar rutas alternas, ¿sí? Poder saber que si estoy haciendo un desplazamiento de Bogotá a Cali, puedo tomar y se llega a presentar, como ha pasado, que se tapona la vía o hay una afectación a la infraestructura, entonces, ¿cuáles son las rutas, las posibles rutas que yo podría tomar? ¿Sí? Hay un tema también importante en este rutograma, es poder tener todo el conocimiento de las restricciones, ¿sí? Y las restricciones que se pueden presentar a nivel de peso, a nivel de dimensiones, a nivel de horarios y a nivel de velocidades que pueden tener las diferentes vías, ¿sí? Recuerden las restricciones que se presentan, lo que les decía hace un momento, con cuando se presentan los festivos, que hay restricciones para el desplazamiento de los vehículos, ¿sí? O hay otras restricciones de velocidad. Normalmente uno diría, yo en carretera puedo andar a 80 kilómetros. No siempre. Hay vías que por su infraestructura, por sus condiciones, pues no está permitido el desplazamiento a más de 60 kilómetros por hora. Entonces es importante identificar en qué áreas y eso me sirve para poder evitar algún tipo de sanción. Y por último, de los aspectos es evaluar el costo. Y entonces cuando hablamos de evaluar el costo, podemos identificar cuántos peajes hay, si la ruta digamos que puedo tener una velocidad promedio más alta que si utilizo otra ruta. Entonces todos estos aspectos son los que se tienen en cuenta en el rutograma para poder uno definir cómo se llega o cómo se controla la operación a través de estas herramientas, cómo se le avisa digamos que a los conductores o a las personas que van a hacer esos desplazamientos cuál es la mejor ruta y sirve para el control del proceso, ¿de acuerdo? ¿Preguntas hasta ahora? No, señor. No, por el momento vamos bien. Vamos a ver. Vamos a ver el rap, a ver qué es lo que va a pedir. Ok, listo, perfecto. Entonces esto es algunos ejemplos, por ejemplo, de rutogramas. Aquí es un ejemplo de esta empresa Impormaderas. Entonces aquí, des en cuenta, lo primero que se hace es una contextualización acá, ¿sí? Que se hace un análisis de rutas. Entonces se menciona el origen y el destino, el tipo de condiciones meteorológicas en este caso,
¿sí? El tipo de vehículo en el que se va a hacer el desplazamiento, moto, automóvil, camioneta, y la vía que se va a utilizar, se menciona ahí y se dice si es pavimentada, destapada, si es una vía señalizada, no está señalizada, etcétera, etcétera, ¿sí? El tipo de topografía, si en general es plana, montañoso con curvas, y qué superficie, ¿sí? Es inestable geológicamente, tiene caída de objetos en ciertas partes, o se pueden identificar puntos críticos para decir en este sector hay que tener mayor cuidado pues por la situación que se presenta de inestabilidad en el terreno, ¿de acuerdo? Y luego, pues lo que se hace es describir el recorrido. Entonces aquí esto es un recorrido que una rutograma que se está haciendo dentro de un área urbana, ¿sí? Y aquí pues entonces se hace la descripción como es la ruta, y esto que ustedes ven aquí, que de pronto no sé, es decir cuál va a ser la ruta. Entonces, como es una ciudad urbana, sale de la carrera tal, coge hacia el norte por la avenida tal, hasta el cruce de la calle tal, y ahí hace la U para regresar y tomar la avenida tal, y así le va explicando uno pues cuál sería la descripción de la ruta que hay que tomar, ¿de acuerdo? Y esto es un formato de, pues, cómo se hace una rutograma. Lo importante es tener claro que siempre hay un origen, un destino, una descripción de la ruta, topografía, condiciones de la vía, sitios de riesgo, zonas de peligro, zonas para atender temas de servicio. Si hay algún punto crítico, un punto crítico puede ser un cruce de un río, un punto crítico puede ser el cruce de una vía férrea, un punto crítico puede ser el cruce de un túnel, etcétera, etcétera. O zonas de peligro donde no hay, se presenta para que haya temas de delincuencia, ¿sí? Entonces, ustedes han visto que en muchas vías o en noticias donde hay personas delincuentes se atraviesan a los camiones, colocan elementos para impedir el desplazamiento normal, que tengan que detenerse, y tratan de cometer sus delitos frenando el vehículo. Este es un formatico. Aquí les voy a presentar otro. Aquí está la inversa. Entonces aquí se está haciendo, primero digamos que está el dibujo. Este ya es un desplazamiento entre zonas rurales, entre dos ciudades, entre dos municipios. Entonces, dense en cuenta. ¿Sí? Entonces aquí se dice de Cartagena a Barranquilla, Cartagena, pues se dice La Boquilla, Arroyo Grande, Loma Arena, se describen las principales rutas o puntos donde tiene que pasar el vehículo, se coloca el kilometraje y se presenta un mapa del recorrido, ¿sí? Y aquí se empiezan a colocar puntos críticos, la descripción, la localización y las medidas de control, ¿sí? Y aquí pues se tienen también, se mencionan también aquí algunos puestos de control para hacer algún seguimiento especial o particular del vehículo. ¿Listo? Esas son dos formas diferentes, están enfocadas de forma diferente, pero es en cuenta lo esencial, ¿no? Que hay un mapa, hay un desplazamiento, una ruta A, una ruta B, que me permita a mí identificar hacia dónde va, cuáles son las condiciones de la vía, del ambiente, del clima, para poder prever cualquier riesgo que se pueda presentar en este tipo de desplazamientos, ¿de acuerdo? Bueno, preguntas, dudas, aclaraciones. Ninguna, por el momento. O sea, ese es el formato en el que vamos a hacer la actividad. Sí, ustedes pueden usar un formato, o sea, les estoy mostrando dos formatos diferentes, pues para que investiguen, busquen, que es importante tener la información que les dije al principio, un origen, un destino, cuáles son los puntos críticos, cuáles son las áreas de pronto de servicio, en dónde están ubicados los peajes,
muchas veces en donde están ubicados los peajes son sitios en donde se puede tener apoyo de las autoridades, ¿sí? Entonces, eso es, la idea es que ustedes vean que el formato puede cambiar. En el primero, en el del lado izquierdo, primero hacen la descripción y luego la ruta. Des en cuenta que aquí hacen una descripción de la ruta. Aquí en el del lado derecho hacen una descripción de la ruta muy sencilla. No está mal, pero sí falta ser un poco más preciso. Y después empiezan a mencionar lo que son todas las rutas críticas, los puntos críticos, y empiezan a enumerarlos cada uno, pues para que sepan cuáles son las condiciones de lo que toca hacer, ¿de acuerdo? ¿Cómo identificamos esos puntos críticos? Digamos que pueden ser a su criterio, lo que les decía, que son puntos críticos. Entonces, lo que son puntos críticos pueden llegar a ser, por ejemplo, el cruce de zonas en donde el vehículo tiene que detenerse, o que son zonas o áreas donde hay un tipo de restricción. Un túnel. Atravesar un túnel es un punto crítico, ¿no? Porque genera un riesgo entrando el vehículo en la parte interna. Otro punto crítico puede ser lo que decía, una vía férrea, ¿sí? Entonces, eso es. ¿Qué otro puede llegar a ser un punto crítico? Llegar a un nivel de altura, ¿no? A un pico. Entonces, por el tema o por la misma pendiente que pueda llegar a tener la vía. Entonces, esos son puntos críticos que ustedes pueden ir definiendo. O un sitio que se conoce, se identifica que hay problemas de inseguridad, robos, asaltos. Eso es un punto crítico, ¿de acuerdo? O puntos críticos también en un sitio donde yo tengo que llegar a hacer un transbordo. Sí, tengo que descargar el vehículo para colocar el contenedor en otro elemento. Entonces, eso es también un sitio crítico, ¿de acuerdo? O una parte de la vía que está en mal estado. O una parte de la vía en donde frecuentemente se están presentando caída de piedras o caída de material. ¿Hay ¿Listo? alguna aplicación o una página donde yo identifique esos puntos críticos? Pues quisiera ver la RAP, a ver qué. No, ¿dónde podría de pronto, dónde puede consultar esos puntos críticos? Eh, se puede consultar se podrían consultar por Policía de Carreteras, ¿sí? Policía de Carreteras. Aquí les voy a mostrar esto, pero bueno, no sé si, perdónenme, ¿qué pasó? Aquí hay una información, estos son los rutogramas. Estas son unas herramientas que ya las habías compartido con ustedes, que es C-Rate, que el C-Rate me permite a mí tomar entre dos sitios y él me orienta cuál es me da información de la vía, la distancia, etcétera. Viajar por Colombia, pues que me puede ayudar a mí con información para el tema de identificar los peajes. Hay a veces algo de información del estado de vías, pero no, herramienta que yo no tenga en ese momento, no recuerdo. Policía de Carreteras es como la principal herramienta para mirar cuáles pueden ser sitios o zonas de riesgo. ¿De acuerdo? Aunque el C-Rates ahorita que estuve trabajándolo, ahora toca pagar membresía, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, señor. De hecho, y fui a hacer el cálculo de un contenedor. Solamente me permitió un solo cálculo y ya me decía que tenía que pagar suscripción. Bueno, no sabía que ahora están pidiendo suscripción para C-Rates. Ve, raro. Bueno, seguramente sí empiezan a limitarlo un poco. Listo. Bueno, y entonces eso vendría siendo. Perdón, también un momentico, ¿qué pasó?
Bueno. Pero Google vota cuando hay arreglos en carretera. Él bota alguna información, sí. Bueno, y la evidencia que vamos a desarrollar es la siguiente. La evidencia que vamos a desarrollar es la siguiente. Que se me borró aquí en la pantalla. Listo. Entonces, esto habla del RAP 20, el rutograma. Dice pues que basado en la actividad anterior, establezco un rutograma para desplazamiento de mercancías sombreros volteados desde la ciudad de Valledupar, Cesar, Colombia, hasta la ciudad de Buenaventura, Valle del Cauca, puerto sobre el mar Pacífico. ¿Ok? Profe, ¿puede agrandar un poquito más? Ok, ya sabemos cuál es el origen. Gracias. ¿Mejor ahí? Entonces, la mercancía es mover sombreros volteados desde Valledupar, Cesar, hasta Buenaventura, ¿sí? Para exportación. ¿Y qué toca hacer? ¿Dónde? ¿Qué es lo primero? Que dice acá, identifique 2 rutas. Entonces, de Valledupar a Buenaventura tienen que identificar 2 rutas. Las que ustedes quieran, las que ustedes crean más convenientes. Bueno, eso se los dejo para que ustedes realicen la actividad. Básico, lo que les decía, cuál es la distancia a recorrer por cada ruta, los sitios de riesgo en cada ruta, ¿sí? El número de peajes y costos de cada uno de las rutas. Entonces, aquí hay que calcular si me voy dando la vuelta por Cartagena y no sé por dónde más, o me voy por Villavicencio, hay que calcular cuánto es el costo de los peajes y el costo estimado del desplazamiento. Eso va a variar según la distancia, pero igual puede variar también el tiempo, puede ser que una ruta más rápida sea la más insegura, de pronto la que no es tan rápida puede llegar a ser más segura. Entonces, eso es parte del análisis que necesitamos que ustedes hagan. Los sitios de riesgo en cada una, número de peajes y costo de cada una de las rutas. Identifique los puntos críticos en la vía para cada una de las rutas. Entonces, que hay que cruzar unos túneles o hay una vía que no está en buenas condiciones de pavimento. Es lo que tienen que empezar ustedes a analizar. Si de pronto no encuentran, ya tenemos vías muy seguras, pues no hay riesgo. ¿Listo? O que hay que cruzar un puente y el cual no está en buenas condiciones. Bueno, eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta en su análisis. Y por último, defina la mejor opción en tiempo y costos. ¿Sí? Entonces, esa es la actividad que tienen que desarrollar. Les dice que Google Maps, Ministerio de Transporte, Invías, Policía de Carreteras, y bueno, hay algo de material en la plataforma, material para que ustedes vean y consulten. ¿De acuerdo? Rutograma en PDF, por favor. Y es una actividad de tipo grupal. ¿De acuerdo? Bueno, preguntas, dudas, aclaraciones, damas y caballeros. El modelo que nos presentó de rutograma lo hacemos ahí en eso, ¿cierto? Sí, sí. O sea, yo les presenté 2 modelitos diferentes para que ¿Tiene ustedes... ese modelo de pronto en una base para podernos guiar? No lo tengo. No, creo que no lo tengo. Es que tenía un archivo, una información, pero se me dañó el archivo de tanta información que tenía. Voy a tratar de buscar y dejarles en la sesión en línea. Si encuentro, miro si busco si tengo alguna otra herramienta un formatico parecido. Pues sí, profe, sería de gran ayuda. Sí, yo lo miro si busco porque tenía uno y no, tenía 2. Uno se me dañó, mucho. Lo dañé y el otro tengo que buscarlo.
Es eso. Esa es la evidencia que teníamos para el día de hoy, damas y caballeros. No sé si hay dudas, inquietudes, preguntas. Pues aquí yo estoy buscando en Google Maps de una vez, pero solamente me muestra pues un destino, ¿sí? Pero puntos críticos, no sé identificarlos o qué parte me puede mostrar esos puntos críticos. A ver, Me tocaría ir a la policía de carreteras. A ver, puntos críticos pueden buscar, pues, sobre todo un punto crítico, el tema de la delincuencia, ¿sí? Entonces, identifíquelo. Mire si la ruta, qué punto crítico también pueden identificar ustedes si van a atravesar túneles, ¿sí? Es un punto crítico. Sí. No aparece en Google Maps un túnel. Yo también estoy Pregunto, instructor, ¿y qué posibilidades hay de en algunas partes poder adicionar información, así no sea verídica, ¿no? Pero solamente para darle sentido a la evidencia? Pueden hacerlo, lo que me importa es que hagan el ejercicio. O sea, si pueden, porque yo sé que a veces uno va a mirar delincuencia, entonces va y uno encuentra, roban en la vía Calarcá-Armenia, y va a encontrar uno información del 2020 y pico. O encuentra uno en la policía información, pero entonces a veces dice, encuentra uno la información en la policía, pero no es tan clara. Entonces, si ustedes, para el ejercicio, lo que dice su compañero es, voy a colocar que aquí en esta zona es de alto riesgo por desplazamiento, por presencia de guerrilla, por presencia de delincuencia común, o esta zona está presentando riesgo por precipitación y caída de piedra. ¿Sí? Entonces lo pueden colocar. Lo importante es que hagamos el ejercicio de identificar esos sitios críticos. ¿Sí? O puede ser un sitio crítico porque la comunicación se pierde, o sea, no es tan buena, en algunos tramos la comunicación no es buena, entonces el vehículo queda perdido ahí, digamos que de los controles que puedan tener por celular, GPS, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? No importa, colóquenlo ahí, colocan una observación y pueden colocar una observación pequeñita que diga información para el ejercicio, ¿sí? Información creada para el ejercicio. Entonces, con eso sabemos, ok, no es 100% real, no es real, pero lo toman ustedes para desarrollar el ejercicio, ¿de acuerdo? Listo, sí, señor. Ok, perfecto. Entonces, recuerden, 2 rutas ¿entre quién y quién? Entre Valledupar y Buenaventura, 2 rutas. Hacen un flujo, un rutograma, entonces origen, destino, distancias, peajes, zonas, metan zonas críticas, de pronto los peajes, las básculas, ese tipo de cositas lo pueden ir colocando, ¿de acuerdo? No hay necesidad de especificar qué tipo de mercancía o nada. Hay sombreros volteados. Ok. Entonces no tienen que preocuparse en este caso del ICA, que les van a parar porque llevan ganado. No hay problema. ¿De acuerdo? Bueno. Si no es más, damas y caballeros, pues nada, ya haría por terminada la sesión del día de hoy. Un anuncio parroquial, ¿sí? Por unos ajustes que se están adelantando en el centro de logística y por direccionamiento de la subdirección del Centro de Mercados y Logística, que es el que pertenecemos aquí todos. No va a haber, digamos que los instructores no vamos a estar atendiendo en los próximos días. Si había una sesión programada para mañana, jueves, viernes, seguramente pues se hará la reprogramación y la atención se retoma nuevamente a partir del 2 de septiembre, ¿de acuerdo? Aprovechar, por favor, los instructores estamos enviando el día de hoy las calificaciones y el estado de sucedencias, pues para que ustedes puedan ponerse al día, adelantar las evidencias y puedan estar al día con todas las actividades que tienen, ¿de acuerdo? Entonces, de aquí hasta, digamos que hasta hoy vamos a tener sesiones y nuevamente se retoman hasta el día 2 de septiembre. La plataforma queda habilitada
para que hagan sus consultas y adelanten sus trabajos. Lo que pasa es que no va a haber atención directa por parte de los instructores, mientras que se hace un ajuste en algunas fichas, se hace ajuste de algunas fichas y de algunos instructores. ¿De acuerdo, muchachos y señoritas? ¿Esta clase queda montada hoy mismo, profe? Sí, voy a correr porque tengo plataforma hasta las 12 de la noche. Entonces espero que ya la pueda bajar y la monto rápidamente. No se le vaya a olvidar el formato de... No, voy a buscarlo, pero hago una aclaración. Si veo que me demoran en encontrarlo, no se los comparto en la grabación para dejarla montada, sino si es el caso, lo encuentro y se los envío más tarde o mañana a primera hora por WhatsApp, ¿de acuerdo? Pero igual vayan buscando, porque sí, no recuerdo. Sé que tenía otro formato, pero la verdad no lo encontré. Y el que encontré estaba como corrompida la información y cada vez que uno abría salía desconfigurado todo. Entonces, no, por eso no se los presenté. Listo, muchachos, señoritas, muchísimas gracias. Gracias por su atención. Y nada, que tengan una feliz noche. Muchas gracias en esta oportunidad por haber trabajado con ustedes. Espero que podamos continuar viéndonos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias. Vale, profe, Sí, señor, Bueno, que esté muy bien. Ustedes que estén bien, gracias. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Bueno, que estén bien.